estar un poco más acomodados con las cuestiones. Ven que a medida que van avanzando las semanas va a ser más caótico, pero quédense tranquilos que es normal. No van a llegar a leer absolutamente todo y estudiarlo, pero bueno, aunque sea, piensen en estas cuestiones como un espacio para trabajar algunos conceptos o para tratar de aproximarse a qué es lo que tienen que mirar para el parcial. Bien, yo acá tengo la tarea obligatoria de la semana 4, que es normalmente lo que trabajamos en el horario de consulta, para que ustedes puedan verlo, tratar de entender qué es lo que nos está pidiendo este trabajo y que puedan descifrar ciertas cuestiones que a veces queda como no, no tan obvias o difíciles de poner en palabras. Bien, entonces, esta semana estuvimos hablando un poco en la parte teórica sobre los diferentes tejidos, cómo se asocian las células entre sí, y estuvimos hablando de las diferencias morfológicas de las células, que están dadas por distintas diferenciaciones celulares, que pudimos ver que se da desde el desarrollo embriológico. Esperen un segundo que... a ver, ¿no te fijas el café? Ahí está, listo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Bien, qué bueno que se están sumando varios, por contenta. Así que bueno, bien, entonces, vamos a ver que este trabajo sobre todo enfatiza en lo que es el tejido asociado a mucosas, al epitelio, a la piel. Y vamos a ver que los diferentes tipos de epitelio tienen características propias dependiendo del lugar en donde estén. Si bien va a ser una agrupación de células que están apoyadas sobre un tejido conjuntivo laxo, vamos a tener que los tejidos mucosos y los tejidos epidérmicos van a tener diferentes tipos de adaptaciones propias, dependiendo de la funcionalidad de la zona. Incluso dentro del mismo sistema digestivo vamos a tener diferencias en el tejido epitelial. Entonces vamos a tratar de asociar un poco esta morfología que tienen estas células con la funcionalidad que tienen en el cuerpo y las características propias del tejido. Entonces, les voy a empezar leyendo esto, que es la tarea obligatoria de la semana 4. Nos dice, el coronavirus ingresa al organismo por las mucosas. Ahí estamos dentro de una compañera, le quería decir que estamos analizando la tarea obligatoria de la semana 4. ¿Sí? Bueno, lo voy a empezar a leer. Vamos a ver que si bien el tejido epitelial comparte ciertas características, vamos a ver que el tejido epidérmico, que es el tejido de la piel, y el tejido mucoso, van a tener diferentes tipos de características morfológicas y adaptaciones al lugar en donde están cumpliendo su función. Lo que les decía, que el tejido epitelial es un tejido avascular, que es un tejido que está sobre el tejido conectivo conjuntivo laxo, y que van a tener esa disposición en general, pero hay algunos que van a tener
adaptaciones propias, como por ejemplo generación de mucus o queratinización, que es el caso de la piel, ¿no? Porque nos dice que el coronavirus ingresa al organismo por las mucosas. Bueno, lo vamos a ir desarrollando un poco esta idea, ¿no? Tratar de comprender qué es lo que nos está queriendo preguntar esto, o qué es lo que nos está anunciando. Nos dice, de la misma manera que la piel recubre y protege la parte externa del cuerpo, las mucosas recubren y protegen interiormente las cavidades y conductos de los órganos que comunican con el exterior. O sea, si bien están internamente, van a tener una apertura hacia el exterior. Por ejemplo, el tejido epitelial que recubre el sistema respiratorio va a tener una conexión a través de la boca y la nariz. El tejido digestivo va a tener una apertura a partir también de la boca y el ano. Entonces, son tejidos que van a tener una luz y una salida hacia el exterior. Después tenemos el tejido epitelial de la piel, que está directamente en contacto con el exterior. Entonces, hay mucosas en distintas partes del cuerpo, que si bien son internas, tienen comunicación con el exterior, que era lo que les venía diciendo. El sistema digestivo, de la boca hasta el ano, el sistema respiratorio con las fosas nasales hasta los pulmones, el sistema urogenital, la uretra que da hacia el exterior, vejiga, uréter, útero, vagina y pene. En el interior de los párpados, o sea, porque uno, si se abre el párpado, puede ver y distinguir el tejido epitelial mucoso que está tapando al párpado por dentro, ¿no? Está recubriendo el párpado por dentro. Por eso justamente también es otra de las entradas del virus. O sea, ojos, nariz y boca. Después tenemos en el interior de las orejas. Más difícil acceso, además tiene una cubierta cerosa que también lo vuelve más difícil de acceder. Bien, entonces tenemos las mucosas que tienen un papel primordial en la protección del organismo contra los agentes externos nocivos, porque van a ser la primera línea de defensa, van a ser lo que va a estar en contacto con el exterior, que el exterior siempre va a ser una vía de acceso a los patógenos, digamos. Uno, ¿cómo se puede enfermar? Se puede enfermar comiendo algo mal estado, resfriándose porque ingresó algún virus o alguna bacteria a las vías aéreas, por los ojos, por los oídos, o sea, son vías de acceso que son las más comunes. Uno que tiene otitis, resfriado, gastroenteritis, o sea, o alguna cuestión dérmica, son lo que más fácil uno se puede enfermar. Entonces, la protección o ese aislamiento del exterior se puede realizar por dos formas. Por la estructura densa, o sea, son células bien unidas entre sí, forma una protección que impide la penetración de sustancias patógenas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de uniones entre las células que se vuelven impermeables prácticamente? Después, paralelamente, la mayoría de las mucosas segregan moco, que también es una barrera ante los agentes patógenos. Es una sustancia viscosa que las mantiene permanentemente húmedas, también impide que se deshidraten las células epiteliales de todas las vías. Este gel espeso es producido por unas células que se llaman calociformes. Contiene también un conjunto de sustancias naturales que son llamadas las defensinas, es una sustancia química que inhibe la reproducción de ciertos organismos. En cuanto a su estructura, podemos identificar en las mucosas 3 capas diferentes. En la superficie hay una primera capa de tejido epitelial, o sea, esto nos está diciendo cuáles son las características comunes de todos los tejidos epiteliales.
vamos a tener que está compuesto por células estrechamente compactas, dispuestas unas contra otras, que poseen una lámina matriz extracelular en su base, que se llama lámina basal. Va a ser el lugar donde se apoyan estas células, de una sustancia proteica que le va a permitir funcionar como espacio de sostén a toda esa capa epitelial. Después están diferenciadas, por debajo tienen este tejido conjuntivo de apoyo. Bien, nos dice que el tejido epitelial tiene por debajo el tejido conjuntivo. Esta capa está cubierta por una red de vasos sanguíneos que permiten alimentar el tejido epitelial, porque el tejido epitelial no llegan los vasos sanguíneos. Y por último, la capa más profunda de las membranas mucosas está compuesta por células musculares. Piensen que la mayoría de los tejidos epiteliales va a tener cierto movimiento. Por ejemplo, el tejido epitelial que va a estar tapizando el intestino va a estar todo el tiempo sufriendo un movimiento peristáltico. Entonces, van a tener, si bien no es el tejido muscular que produce la peristalsis, todos estos tejidos van a tener un poco de tejido muscular por debajo. Bien, nos dice, la siguiente imagen muestra parte de las estructuras que pueden observarse en el corte de una mucosa, en este caso la mucosa de la porción respiratoria de la garganta. O sea, acá tenemos lo que es células epiteliales, estas, que tienen esos cilios que les contaba, que sirven para barrer alguna partícula extraña o algún agente patógeno. Y estas células productoras de mucus, ¿ven? Esto es la célula, está produciendo una gran cantidad de líquido y sustancias proteicas que van a generar el mucus. Ven cómo ya directamente va liberando por exocitosis la producción del mucus y luego es llevada hacia la luz. Esta célula es una célula gran productora de sustancias, produce mucha exocitosis. Esto que vemos acá es la lámina basal, que él estaba mencionando, que es una sustancia proteica que sirve como sustento o lugar de fijación para las células epiteliales. En estas tienen una cierta característica, que es un tejido pseudoestratificado, son células cilíndricas. Eso va a ir variando dependiendo del tipo de tejido que tengamos. Y por debajo tenemos el tejido conjuntivo, ¿ven? Acá tenemos las células productoras de tejido, productoras de colágeno, que va a ser el que le va a dar sustento. ¿Ven estos huequitos que tenemos acá? Son los vasos sanguíneos, que van a estar atravesando todo el tejido conjuntivo. Entonces, este es el tejido epitelial, estas son las células epiteliales, y por debajo tenemos el otro tejido, que es el tejido conjuntivo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Tienen alguna duda con esto? Estos puntitos que tenemos acá son los núcleos celulares. ¿Ven? Estos son los núcleos celulares de las células epiteliales, y esto del tejido conjuntivo. ¿Ven? Acá están también las células que recubren los vasos sanguíneos, que van a tapizar todo lo que es la cara interna de los vasos. Son capilares, por eso son tan finitos. Bien. Si estamos hasta acá, sigo bajando. Bien, nos dice esta pregunta que tenemos acá, pero no se entrega. Nos dice, ¿qué tipos de tejidos puedes identificar en la figura? Señalalos y menciona los elementos de la imagen que te permitan identificar cada uno. Bueno, lo que les venía mencionando. Acá tenemos dos tipos de tejidos, tejido epitelial y tejido conjuntivo. ¿Cómo me doy cuenta? Debido a cómo están dispuestos las células entre sí,
Acá tenemos la lámina basal que nos diferencia el tejido epitelial del tejido conjuntivo. Bien. Nos dice, identifica y menciona los dos tipos de tejido, o sea, el tejido epitelial y el conjuntivo. Menciona para ambos los indicios que me permitieron reconocerlo en la figura. Por ejemplo, yo me doy cuenta que esto es el tejido conjuntivo porque también tiene los vasos sanguíneos. Este no tiene vasos sanguíneos. Estas son células caliciformes productoras de mucos. Esto es moco, que está acá, que luego es liberado hacia el exterior. Nos dice, estos indicios se relacionan con la estructura de los tejidos estudiados, disposición de las células, de la matriz, forma de las células, que era lo que estábamos charlando recién. Bien, profe, y acá, buen día. Buen día, ¿cómo andas, Hernán? Buen día, perdón. Bien, usted, profe. Disculpe que yo me conecté un toque más tarde. Usted Sí. Acaba de decir recién, ¿solo los que son conjuntivos son los que tienen vasos sanguíneos? Exactamente, o sea, sí, va a ser el que le va a dar nutrición al tejido epitelial. Después tenés otros tejidos que tienen vasos, pero como estamos hablando de estructuras de recubrimiento interno y externo, va a ser, digamos, el que, o sea, el tejido acelular va a ser, perdón, no acelular, el tejido avascular va a ser el tejido epitelial, digamos. Después tenés, el tejido muscular, puede llegar a tener vasos sanguíneos, el tejido nervioso no, por ejemplo, tampoco. También es nutrido a través por las células gliales, que sí están en contacto con el tejido conjuntivo y pueden llevar los nutrientes. Hay tejidos que no pueden estar en contacto con la sangre. Por ejemplo, las neuronas, si están en contacto con la sangre, se mueren. Por eso cuando se sufre un derrame, un golpe en la cabeza, puedes llegar a tener muerte neuronal. Por eso hay una barrera hematoencefálica, se llama, que impide la llegada de la sangre a el tejido nervioso. Pero bueno, ese también es otro caso en que no vas a tener vasos sanguíneos en el interior del tejido. Pero bueno, entonces acá en este caso, ¿ven? Siempre nosotros, para identificar dónde empieza y dónde termina el tejido epitelial, tenemos que fijarnos en la lámina basal. Acá puede dar a confusión porque nosotros vemos una gran cantidad de células, como en ¿no? ¿Ven? Vos decís, bueno, vas abajo y decís, sí, tejido epitelial, tejido conjuntivo, pero no. Es todo tejido epitelial. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el límite va a ser la membrana basal. Está acá. Por debajo o después puede venir tejido conjuntivo. Pero, ven, por acá también. Acá yo tengo la lámina basal. Es lo que se conoce como tejido pseudoestratificado. Ven que hay pedacitos de células. No es un tejido estratificado puro, sino que se le dice pseudoestratificado. Porque tenemos en un corte longitudinal, podemos percibir más de una capa de células, pero no llega a ser capas completas, entonces se dice pseudoestratificado. En cambio, sí es un tejido epitelial muy estratificado, que es el de las células que recubren la piel. Vamos a tener una capa germinal, capas de células que se están dividiendo por mitosis, y después estas células se van a ir diferenciando. ¿Cuál es la particularidad del tejido epitelial de la piel? Es que las células se empiezan a llenar de queratina a un nivel en que la célula
es completamente llenada de queratina, y entonces eso impide que la célula pueda cumplir sus funciones y empieza a morir. Por eso nos dice que, y además se va a ir aplanando la célula a medida que se va a ir queratinizando. Ven que acá tenemos células bien redondeadas, y acá se va a ir aplanando a medida que se va llenando de queratina y va a ir muriendo. Por eso nos dice células aplanadas moribundas y células muertas. Siempre la primera capa de la piel va a estar conformada por células muertas. Y eso es algo útil porque si vos tenés un virus, por ejemplo, que quiere ingresar, no se va a poder reproducir porque justamente no va a tener, estas células no van a tener el material como para poder generar la replicación del virus, porque no tiene más núcleo, porque va a estar completamente cubierta esa célula, completamente llena de queratina. Por eso después, bueno, acá tenemos una diferencia, ¿ven? Son dos epitelios de recubrimiento. A ver si puedo achicar un poquito esto. Ahí. Tenemos dos tipos de epitelios, pero cada uno tiene una característica importante. Estas son células vivas. En cambio, estas, las primeras, que están en contacto con el exterior, no. Si bien estos tienen una cubierta de mucus y tienen cilios que van barriendo, todos estos agentes extraños que van apareciendo, son células vivas, entonces pueden ingresar los virus y multiplicarse. Por eso no es una vía de entrada del coronavirus la piel, sino que justamente los tejidos mucosos, los que van a estar cubiertos de mucus. Sí, decime. ¿Iban a preguntar algo? Me pareció escuchar. Ah, bueno, no importa. A ver, bien. Entonces, ven, acá está la lámina basal. Es donde se van a apoyar todas las células epiteliales. Bien. Ahí está. Entonces nos dice, pregunta 2 que nos entrega, dice, la parte B de la figura 2 representa una porción de las estructuras incluidas en la fotografía, tomadas con microscopio de la figura 1. En la figura 2B se señalan 4 estructuras o componentes, las células productoras de mucus, la membrana basal, el moco y los cilios. ¿Cuáles de ellas pueden reconocerse en la figura 1? A ver. El mucus, acá se puede distinguir, ¿qué les parece? Sí, profe. Se dijo más o que se estaba menos. acumulando para salir. Claro, se está acumulando acá. Acá sí se puede distinguir, pero acá no tanto. ¿Y los cilios, se pueden ver? Y arriba de todo. Sí, se ven. Después, ¿qué otra estructura nos dice? Bueno, las células productoras de mucus, sí, se ven. Son estas. Es un hijo de puta ese chabón. Se ven re fácil. Después, la lámina basal también se puede ver, miren. Es esto. A ver, ¿qué más nos dice? Dice, entonces, las células productoras de mucus, la membrana basal, el moco y los cilios. Bueno, ahí lo distinguimos todo. Bien. La pregunta 3 dice, ahora te proponemos centrarte en comparar las figuras 2A y 2B. ¿Qué elementos comunes puedes identificar en los epitelios representados? ¿Qué diferencias presentan ambos epitelios en cuanto a las características, forma de distribución de las células que lo componen? Creo que eso lo estuvimos charlando un poco. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué pueden decirme de esto? ¿Qué les parece? O sea, nosotros acá
Vamos a tener que las células epiteliales van a estar recubriendo todos esos espacios, van a estar apoyados todos en una lámina basal, y estos van a estar por encima de lo que es el tejido conjuntivo. Van a tener estas células unidas estrechamente entre sí, pero hay variaciones, digamos. En este es un tejido pseudoestratificado y esto es un tejido claramente estratificado. La forma varía. En esto tenemos al principio células globosas y después se van queratinizando y formando células aplanadas. En este caso son células cilíndricas. Pero bueno, hay variaciones dentro de los tejidos que son propias de la funcionalidad que tienen, pero comparten una característica en común. Bien. Después nos dice, te proponemos ahora usar los conceptos de esta semana y la información del texto para pensar en el modo de ingreso al organismo del coronavirus. Hemos escuchado que el virus presente en las pequeñas gotas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar, ingresa por las mucosas de otras personas que están en la proximidad. ¿Cómo es posible que el virus ingrese por las mucosas, siendo que las células del epitelio de las mucosas mantienen entre sí uniones estrechas que generan una barrera sin espacios y agujeros? Entonces, ¿cómo era el método de ingreso del virus? ¿Era por el costado de la célula o qué pasaba con ese virus? Estuvimos viéndolo las otras semanas. Se juntaba con la célula y la proteína lo tomaba como que era propio, entonces le daba lugar a que el virus entrara, claro, y ahí se comenzaba a replicar. Claro, se daba por endocitosis, o sea, Sí. claro, o sea, estas células están estrechamente asociadas entre sí, pero justamente este virus mutó y le dio la capacidad de que la célula lo pueda introducir adentro de su espacio citoplasmático y pueda reproducirse. Y esto se da por endocitosis, o sea que tiene que estar la célula viva. Justamente por eso no se puede dar en el tejido epitelial cutáneo. Entonces, la replicación se va a dar en tejidos mucosos que son células vivas. Bueno, nos dice, pregunta 4. Volviendo sobre las diferencias estructurales del tejido epitelial de las mucosas y la piel, y el modo de acceso del virus, ¿cómo podrías explicar que el virus no pueda ingresar a nuestro cuerpo a través de la piel, pero sí a través de las mucosas? Elabora un texto que responda a esta pregunta y que incluya los siguientes elementos de justificación. Diferencia entre el tejido epitelial de la piel y de las mucosas, visto en la pregunta 3. Las formas en que este virus ingresa en el cuerpo, según la figura 3. Y un párrafo final de conclusión en el que se retome la pregunta y se conteste de manera directa. Por todo lo anterior, podemos afirmar que el coronavirus no ingresa a nuestro cuerpo a través de la piel debido a que, bueno, esto que estuvimos mencionando, ¿no? Estas diferencias estructurales entre las células epiteliales de la piel y de la mucosa. ¿Qué me pueden responder de esta pregunta? ¿Qué les parece que pueden decirme después de analizar los tejidos epiteliales y ver el modo de ingreso del virus? ¿Qué les parece? Y a modo sencillo, que la piel tiene 3 capas antes de llegar a donde está la mucosa. Claro, exactamente. El virus no va a llegar. Claro. En Aparte cambio, lo que es la nariz, el tracto digestivo y demás, la mucosa está a flor de piel, digamos. Claro, exactamente. Está expuesta, digamos. Exactamente. Bien, es eso, más que nada, el trabajo de esta semana. ¿Tienen alguna otra pregunta o quieren analizar algo más sobre esto? Profe, yo le hago una pregunta ahí con Sí. lo que estaba diciendo el compañero, porque yo justo cuando me conecté, usted estaba explicando algo de como que había
¿cómo se dice esto? Como que había tejidos que estaban unidos por todas las partes del cuerpo, ¿puede ser? ¿O que está en varias partes del cuerpo? No, me estaba preguntando si es como el único tejido que no es avascular, digamos, como que si es el único que no llegan los vasos sanguíneos. Y estaba diciéndole que también el tejido nervioso no está en contacto estrecho con la sangre, digamos, porque son células que no admiten la relación con la sangre, se mueren. Por eso cuando hay un golpe en el cráneo o un derrame cerebral, por ejemplo, porque se rompe un vaso, el ACV justamente es eso, se rompe un vaso sanguíneo, entonces el tejido neuronal muere. Solamente los nutrientes llegan hasta una profundidad bastante importante en el cerebro debido a todo el tejido a lo que son las células gliales que van traspasando los nutrientes por difusión. Después tenemos las cubiertas que envuelven a todo lo que es el encéfalo, que es dura madre, pia madre, todas esas que son tejidos conjuntivos que van a aislar el tejido vascular del tejido nervioso, ¿no? Y van a nutrir al tejido nervioso, pero justamente no puede ser vascularizado internamente, simplemente por la superficie. Porque si no muere. Gracias. De nada. Lo que les decía es que el tejido epitelial no es vascular, el tejido conjuntivo va a ser el que transporta los vasos en este caso. Y nada, lo que les decía que una forma de darse cuenta dónde comienza el tejido epitelial es debido a la lámina basal. Las células germinales del tejido epitelial van a estar apoyadas en lo que es la membrana basal, que es va a estar conformado por sustancias proteicas y van a servir como sustento para y de apoyo a todo lo que es el epitelio, tanto en el epitelio cutáneo como el mucoso. O sea, profe, que en la piel el colágeno cumpliría, vamos a decir, en las células de la piel una función re importante. Claro, sí. El colágeno es una de las estructuras de sostén más importantes del cuerpo. Por eso hay varios tipos de colágeno, dependiendo de la funcionalidad que tengan. Y por eso el tejido conjuntivo es un gran productor de colágeno también. Claro, porque a mí me pasó, profe, que yo había tenido un accidente y me recetaron que me ponga sí o sí, que me ponga colágeno. Donde tenían, pero colágeno, no sé qué tipo de colágeno era, pero era fortuna, valía, pero sí. Era sí o sí para poder recubrir la piel, para que la piel supuestamente se vaya sacando el colágeno. Lo que hacía era sacaba la piel que se regeneraba, pero se regeneraba muerta hasta que se pueda volver a regenerar viva de nuevo. Claro, también puede servir de aislamiento, quizás, para que no se te genere una infección, que era como un parche. Claro, sí, una quemadura era, pero... Claro. Bueno, justamente cuando sucede una quemadura, es un gran foco, una posible entrada de agentes infecciosos. Entonces, muchas veces lo que se hace es poner alguna piel sintética para que actúe como barrera artificial para el ingreso de bacterias, alguna sustancia patógena. Porque estás expuesto completamente. Y ahora, profe, en el agua, ¿no hay bacterias?
Sí, pueden haber bacterias. En el agua corriente, lo que se evalúa es la cantidad de bacterias por litro de agua. Normalmente, creo que se puede cierta cantidad de bacterias por litro de agua, pero lo ideal es que tomar agua sin bacterias, porque si bien tenemos algunas barreras de defensa, porque obviamente no teníamos sistema cloacal o sistema de aguas durante miles de años, entonces tenemos el pH del estómago, tiene una gran, es una gran barrera, o sea, destruye químicamente muchas bacterias. Aunque algunas pueden formar cápsulas y pasar igualmente.